¿Y va a salir alguien del Gobierno de España a defender la legitimidad del Congreso de los Diputados en una votación democrática? ¿O nos vamos a limitar a aguantar, como estamos haciendo en los últimos días, el chaparrón de descalificaciones, insultos e improperios que la dictadura venezolana está soltando por su boca contra el Reino de España? ¿Va a decir alguien algo? ¿O como sucedió con Javier Milei, tenemos que esperar a que Nicolás Maduro hable de Begoña Gómez para empezar a defendernos de quienes están vertiendo toneladas de estiércol sobre la democracia española? Bueno, ni Maduro ni sus ministros o presidentes de las asambleas han entrado a valorar nada de la situación de la mujer del presidente, tiempo al tiempo, ¿eh? Todo puede ser, todo puede llegar. Pero lo cierto es que no están ahorrando en calificativos y epítetos sobre España y sobre Madrid. La posada del fascismo en Europa y en el mundo. Y hoy por hoy se ha transformado en el receptáculo de cuanto terrorista, corrupto y fascista hay en Venezuela que huye a Madrid. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Bueno, después de todo esto, que es un resumen, un pequeño compilatorio o recopilatorio de lo que han sido los últimos días, lo cierto es que en el Gobierno de España no han salido a defender a Madrid, por ejemplo, o a defender que España no es lo que dicen, no es una cuna, un receptáculo de fascistas y terroristas y criminales, etcétera. Pero después de esto, el Gobierno de España lo único que ha hecho ha sido salir a criticar al Partido Popular. ¿No? Esto es gratis. Solamente al Partido Popular por haber llevado y sacado adelante en el Congreso de los Diputados aquella iniciativa, esa proposición no de ley que establece que hay que reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y como legítimo ganador de las elecciones también. Bueno, por supuesto, el Gobierno ha salido a criticar al PP, no ha criticado, por supuesto, al Partido Nacionalista Vasco, que apoyó la proposición. No vaya a ser el demonio que los del PNV también se enfaden y el Partido Socialista pierda otro apoyo más, o Pedro Sánchez pierda otro apoyo. Si ya no tiene el de Puigdemont, pues imagínate lo que puede ser sin el del PNV. Bueno, llama la atención, mucho. Por tanto, el extremo cuidado que está poniendo el Gobierno en que se sigan todos y cada uno de los pasos para que España no dé uno solo en falso, un paso en falso, reconociendo antes que otros países a Edmundo González. Hay que estar acompasados, dicen, hay que acompasarse. Es curiosa esta posición gregaria que adopta Pedro Sánchez, porque cuando se trata de liderar algo, el presidente del Gobierno, vaya que sí lo hace, se organiza viajes por todo el mundo y en las capitales de distintos países empieza a recabar apoyos en la causa que esté abanderando. Por ejemplo, este mismo año el presidente del Gobierno ha recorrido Europa recabando apoyos para otro reconocimiento, el del Estado palestino. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Esto fue después de que Pedro Sánchez se diera una vuelta por Europa, hablase con los primeros ministros de distintos países, recabase su apoyo para la causa que abanderaba y en última instancia se presentase en el Congreso de los Diputados diciendo que había que reconocer al Estado palestino porque se hacía eco de la voluntad mayoritaria, del sentir mayoritario del pueblo español. ¿Se ha preguntado Pedro Sánchez si no hay ahora un sentir mayoritario del pueblo español para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela? Pues se ve que no, evidentemente. Aquí los sentimientos mayoritarios de la opinión pública española solamente es capaz de detectarlos el presidente del Gobierno. Por ejemplo, ¿habría motivos para llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por asesinar disidentes, por encarcelarlos y torturarlos, es decir, por sus reiterados atentados contra los derechos humanos? Pues podría ser, podrían existir, habría motivos de sobra. Pero este liderazgo, ejercerlo internacionalmente, de momento el Gobierno de España ni se lo plantea. Al contrario que cuando España sí ejerció un liderazgo internacional a la hora de denunciar ante la Corte Penal Internacional a Benjamín Netanyahu. España va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia iniciado por Sudáfrica ante la situación en Gaza. Cuando el Gobierno de España quiere, encabeza internacionalmente un liderazgo para abanderar alguna causa. La pregunta es ¿por qué con Milei se toman medidas, se trae al embajador de forma indefinida y se rompen relaciones y con Israel se lleva al primer ministro ante la Corte Penal Internacional para denunciarlo por genocidio en la causa que se sigue y con Venezuela no se está haciendo nada de esto? ¿Por qué este celo? A ver si se anima el Gobierno y nos lo explica. Y una cosa más, ¿ustedes no echan en falta a alguien en estos últimos días?
repasen lo que ha sido la semana. Repasen porque es que aquí nos falta una voz. Miren, llevamos ya unos años glosando la extraordinaria habilidad que tiene la ministra Guadiana, es decir, la vicepresidenta Yolanda Díaz, para aparecer cuando le viene bien y desaparecer cuando existen asuntos espinosos que pueden poner en aprietos de cara a la opinión pública. Bien, es verdad que Yolanda hace un mes pidió una salida negociada a la crisis de Venezuela, pero lo hizo reconociendo la victoria no de la oposición, sino de Nicolás Maduro. Lo primero, hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Maduro ha ganado y si hay dudas, pues transparencia por 3. Y esto es todo lo que ha dicho Yolanda Díaz, que no ha vuelto a hablar del tema y ha estado en silencio. ¿La han escuchado ustedes esta semana valorando la llegada a España de Edmundo González? Pues no lo ha hecho. Alguno dirá, bueno, es que ella es muy prudente. Yolanda es muy prudente y no se va a meter en asuntos de política internacional porque es que no suele hacerlo. No, en realidad esto no es así. La experiencia nos dice que cuando hay asuntos diplomáticos o crisis internacionales con otros países del mundo, y Pedro Sánchez, ojo, colecciona ya unas cuantas, entonces Yolanda sí que toma partido. Porque sí que tomó partido, vaya, sí lo hizo en el conflicto de Oriente Medio, utilizando frases que abogan por la destrucción, por ejemplo, de un Estado, el de Israel, sin ir más lejos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Y con la crisis diplomática abierta con Argentina, también ha tenido palabras de cariño con el presidente de aquel país, Javier Milei. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza. Es decir, que cuando Yolanda quiere, habla, valora, califica y descalifica y se mete hasta el tuétano, agravando la situación en algunos casos, como por ejemplo sucedió en el de Israel, que tuvo que salir Yolanda Díaz al día siguiente a decir yo no soy anti-israelí, yo no soy antisemita. Pero con Venezuela se ha limitado a decir respeto a unos resultados electorales que son demostradamente falsos y poco más. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será que Yolanda Díaz dijo esto de transparencia, transparencia, transparencia y que los demócratas respetan el resultado de las urnas? Esto que se lo diga Nicolás Maduro. Y no ha dicho nada más ahora que ha venido Edmundo González a España. ¿Por qué está tan de perfil? ¿Por qué está tan de lado? Bueno, ella sabrá. Ella podría explicarlo si quisiera. Nosotros lo único que vamos a hacer va a ser aportar este encomiable panegírico con el que Yolanda Díaz enaltecía la figura del maestro del dictador Nicolás Maduro. Antes de darle la palabra al embajador de Venezuela, esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana. Reconocemos en él al más digno libertador. Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Chávez, el más digno libertador. La vicepresidenta ahora reclama el reconocimiento del recuento fake de las elecciones robadas a la oposición en Venezuela. Al contrario que a Pedro Sánchez, y del mismo modo, por cierto, que le sucede a Zapatero, a Yolanda Díaz no le ha hecho falta madurar. Ya lo hizo hace años. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.